casos son los que me piden. Si yo descubro cuántos casos hay en total, a veces lo puedo contar uno por uno, a veces debo usar el análisis combinatorio. Pero si yo cuento cuántos casos hay en total y veo cuántos me piden, la fracción que se forme va a ser mi respuesta. ¿Ya? Mira la pregunta número 5. Dice, en una caja hay 3 bolas negritas, 4 blanquitas y 2 amarillas. A ver, súmame por favor y dime cuántas bolitas hay. ¿Qué tal, chicos? Muy buenos días. Uno de los temas que viene bastante en los exámenes de admisión es justamente cálculo de probabilidades. Cuando a ti te dicen, es probable que ingreses, o te dicen, es imposible que ingreses, o te dicen, es seguro que ingresas, no es lo mismo, ¿verdad? La palabra probable indica que puede ser que sí o puede ser que no, pero cuando digo es seguro, entonces sí o sí se va a dar. Cuando digo es imposible, que eso no va a ocurrir. En la matemática hay experimentos aleatorios que nosotros llamamos, o sea que no podemos predecir su resultado. Por ejemplo, si lanzo una moneda, no puedo asegurar que sale cara, porque podría salir sello. Entonces, se inventó la probabilidad para medir el grado de duda que tenemos. Si yo lanzo una moneda, la probabilidad de que salga cara es 50% y que salga sello 50%, para que todo dé el 100%, ¿no? Claro, note usted que sacar cara y sacar sello tienen igual grado de probabilidad. Pero, ¿cómo se va a calcular la probabilidad? La definición clásica que nos dio Laplace es la siguiente. El número de casos a favor o número de casos pedidos, si usted lo divide entre el número de casos totales, te va a dar la probabilidad. Ah, o sea, profesor, ya entendí. La probabilidad va a ser una fracción. Sí, siempre es una fracción. La probabilidad P es una fracción, pero podría salir 0 o también podría salir 1. ¿En qué caso la probabilidad va a salir 0, joven? Cuando el evento que te piden nunca ocurre. Se llama evento imposible. ¿Y cuándo la probabilidad es 1, Mariana? Cuando lo que te piden es seguro que se va a dar. Por ejemplo, mira, si yo te digo, ¿cuál es la probabilidad de que al lanzar un dado salgan más de 7 puntos? Imposible. Entonces, 0 su probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad de que al lanzar un dado salgan menos de 7 puntos? Ah, siempre sale menos de 7. Entonces, la probabilidad es la única. ¿Ya? Pero si te digo, ¿cuál es la probabilidad de que al lanzar un dado salga 6 puntos? Usted dice, en un solo caso, de los 6 sale 6 puntos. Entonces, la probabilidad sería 1 de 6 o un sexto. Hoy vamos a hacer problemas de probabilidades de menor a mayor grado de complejidad. No son muy complicados, pero poco a poco vamos a ir aumentando el grado de dificultad. Los primeros problemas son problemas de probabilidades, donde los eventos son simples. Los experimentos no son tan complejos, o sea, los experimentos no botan demasiados resultados. ¿Sí? Por ejemplo, mira la pregunta número 1, muchachito. Chévere pregunta. Dice, encontrar la probabilidad de que al lanzar un dado se obtenga un valor impar. O sea, yo quiero sacar un número impar al lanzar un dado. Ya todos se dan cuenta cuál es la respuesta, ¿no? Cuando lanzas un dado, ¿cuántos casos se presentan, Mariana? 6 casos. De los 6 casos, ¿en qué casos sale impar? Porque a mí me dicen que se lance el dado y quieren calcular la probabilidad de que salga impar. ¿En cuántos casos sale impar? 3. Cuando sale 1, cuando sale 3 y cuando sale 5. ¿En cuántos casos, hija? En 3. Por lo tanto, ¿cuál tendría que ser la probabilidad? Dime tú. 3 casos que sale impar, pero ¿de cuántos en total? De 6. Ah, claro, divido los casos pedidos en 3 casos al impar entre los casos totales. Simplifica, simplifica, y eso sale un medio. Un medio de probabilidad que equivale a ¿cuánto, joven? Al 50%. Si te das cuenta las claves, la respuesta sería la letra C, 50% de probabilidad. Una pregunta ya un poquito más interesante es la pregunta número 2. Dice que tú vas a abrir un folleto de 100 páginas. Ah, mira, qué interesante. Este es el folleto y el folleto tiene 100 páginas. 100. Tú vas a abrir al azar. ¿Cuál es la probabilidad de obtener, al abrir una página, que ésta no termine en 0? Te pide la probabilidad de que abrir una página no termine en 0. Que no termine en 0.
Por ejemplo, si sale el 19, la página 19 no termina en 0, Mariana, pero si sale la página 100, sí terminaría en 0. Entonces, a mí me piden que la página abierta no termine en 0. ¿Cuántos casos totales se van a dar? 100, porque cualquiera de las 100 páginas podría ser la que sea la que visualicemos. Pero yo tendría que calcular cuántos no terminan en 0. Como te has dado cuenta, es más fácil calcular los que terminan en 0. ¿Quiénes terminan en 0? A ver, ¿qué páginas terminan en 0? Tú me ayudas. La página 10, la página 20, la página 30. ¿Hasta qué página? Hasta la página 100. ¿Cuántas páginas hay que terminan en 0, Ariana? 10 páginas. Ah, claro, ¿verdad? ¿No? 10 páginas terminan en 0. Entonces, si 10 páginas terminan en 0, ¿cuántas no terminan en 0? Las otras 90. Por lo tanto, ¿cuál sería la probabilidad, señorita? Dígame, 90 páginas que no terminan en 0, porque 10 son las que terminan. 90, pero ¿de cuántos en total, Ariana? Dime, de 100. La probabilidad sería 90 de 100. Si simplificamos, cerito arriba, cerito abajo, la probabilidad sería 9 de 10. Alternativa que debe marcar la letra C. C de corazón. Mírame la pregunta número 3 por acá. ¿Sí? Dice que en un recipiente, en una caja, tenemos 3 bolitas rojas. Chévere. 5 bolitas blancas y 4 bolitas verdes. A ver, suma toda, Ariana, y dime cuántas bolitas hay. 12 bolitas. ¿No es cierto? Dice así, mira, determine la probabilidad de que al sacar una bolita, la bolita que se extraiga sea roja o blanca, como nuestra bandera, que salga roja o blanca. Probabilidad. En el denominador debe ir 12. ¿Pero por qué, profe? Porque si tú vas a sacar una bolita, cualquiera de las 12 podría ser la que salga. Pero como te piden que salga roja o blanca, usted diga, ¿cuántas rojas hay? ¿Cuántas blancas hay? Hay 3 rojas y 5 blancas. Si sale cualquiera de estas, estaría en uno de los casos pedidos. Entonces, que salga roja y blanca, ¿cuál sería la probabilidad? 8 casos que saldrían roja o blanca. ¿De cuántos en total? De 12. Por eso la respuesta es 8 de 12. Sácale cuarta 2, sácale cuarta 3. ¿Cuál sería la probabilidad? 2/3 de probabilidad. La clave que tenía que marcar, la letra A. Una pregunta ya un poquito más interesante que se me ocurrió fue la siguiente. Mira, dice, Diana quiere pintar un triángulo de la figura. Mira, a Diana le piden que pinte un triángulo. Por ejemplo, Diana podría pintar este triángulo, ¿no? O lo podría pintar todo y está pintando el triángulo grande. Le piden a Diana que pinte un triángulo antes de resolver el problema. Chicos, buenas tardes. Chicos, ¿me escuchan? Sí, profe, buenas tardes. Me imagino que a estas alturas ya vieron los 3 videos que yo subí, ¿verdad? Ahí están los 3 videos. Bueno, he hecho la introducción nada más. El profesor ha explicado una variedad de problemas, casi son 30 problemas que he resuelto. Yo creo que ya estamos listos para nosotros desarrollar la separata o el libro que es la ficha del tema 6, ¿verdad? A ver, pasamos por favor al libro. Ya. Ya, ahí está la teoría de probabilidades, me imagino que ya lo han leído. Entonces vamos a desarrollar los problemas, ¿de acuerdo? Ya, muy bien. Empezamos, ¿ah? A ver, chicos, la 1, ¿cuánto sale? ¿Alguien lo ha resuelto? A ver, alguien ingresado, vamos a ver quién es.
A ver, muchachos, la número 1 dice, al tirar un dado, ¿cuál es la probabilidad de obtener un número compuesto? Bueno, primero que nada hay que entender lo siguiente. Cuando yo lanzo un dado, tenemos resultados. ¿Cuáles son los resultados al lanzar el dado? A ver, un dado tiene los siguientes resultados. A ver, los resultados son que salga 1, que salga 2, que salga 3, que salga 4, que salga 5 y por último que salga 6. ¿De acuerdo? A ver, hay otro alumnito más que está entrando fuera de hora. Vamos a ver quién es. Nicolás Gamboa. Ya, vamos a seguir. Entonces, al lanzar un dado tengo los siguientes resultados. Que me salga 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Correcto? Ahora, me está diciendo cuál es la probabilidad de obtener un número compuesto. Profe, ¿quiénes son los compuestos? Bueno, los números compuestos son aquellos que se pueden expresar como el producto de dos números primos. Por ejemplo, ¿el 1 es compuesto? No, el 1 no es compuesto. El 2 es primo, el 3 es primo. El que es compuesto es el 4. Este número será el compuesto. El 5 es primo. El 6, profesor, es un número compuesto porque es 2 por 3. ¿Se entendió? Cuando es expresado como un producto, se le llama compuesto. Entonces, estos números que acabo de indicar son los llamados números compuestos. ¿Ya? Estos números son los llamados números compuestos. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de obtener números compuestos? La probabilidad, profesor, se calcula como los casos a favor, ¿ya? Casos a favor sobre los casos totales. Casos a favor entre casos totales. Bueno, reemplazo, ¿no? Entonces reemplazo y digo, ¿no? Profesor, compuestos solo son dos resultados. En cambio, los casos totales son 6. 6 casos en total. 6 casos. Este es el total de resultados. Y los números compuestos sería 2. Estos son los casos a favor. Entonces reemplazamos. ¿Cómo calculas la probabilidad? Ya, reemplazando la probabilidad de obtener dos números que sean compuestos será casos a favor 2, casos totales 6. Y 2 sobre 6 se puede simplificar y la respuesta será en fracción. Un Un tercio. tercio. ¿Correcto? Esa sería la respuesta. Sí. La respuesta, profesor, sería un tercio. Ahí está, chicos, ¿ya? La primera respuesta. Recuerda que en este caso solo estoy sacando mitad 1, mitad 3, ¿no? Simplificando. A ver, si ya se ha entendido el problema número 1, pasemos al problema número 2. ¿Cuál es la probabilidad de obtener 1 o 5 al lanzar un dado? Profesor, vamos por partes. A ver, si yo lanzo un dado, el espacio muestral sería que salga 1, que salga 2, que salga 3, que salga 4, que salga 5 y por último que salga 6. O sea, profesor, tenemos un total de 6 casos. Este es el total. Total son 6 casos. ¿De acuerdo?
Pero yo necesito, profesor, que salga 1 o que salga 5. Que salga 1 o que salga 5, profesor, eso significa que yo solamente tengo ¿cuántos casos? Que salga 1 o que salga 5 serían 2 casos. 2 casos a favor, ¿correcto? 2 casos a favor. ¿Cómo calculas la probabilidad? Bueno, que salga 2 o que salga 5 sería, ¿no? Perdón, que salga 1 o que salga 5 sería. Casos a favor, 2. Casos totales, 6. Simplificando, ¿cuánto sale esto? Un tercio también, ¿no? La respuesta también saldría un tercio. Ya, problema resuelto. Esa es la manera en la que nosotros resolvemos. Casos a favor entre casos totales. ¿De acuerdo? Muy bien. A ver, por favor, copien. Listo, Ya, profe. chicos. Ya, vamos al siguiente. Se lanza un par de dados. Ahí, o sea, ya no es uno, sino ahora son 2. Entonces tengo así, ¿no? Dado 1, dado 1, y luego tengo un dado 2. Tengo 2 dados. Dado 1 y dado 2. Otro color, ¿ya? Bueno, el dado 1 tiene posibilidades, ¿no? Que salga 1, que salga 2, que salga 3, que salga 4, que salga 5 y por último que salga 6. ¿Correcto? Ese es el dado 1. El dado 2 sería, profesor, vamos a hacerlo más bonito ya para que se entienda. Que salga 1, que salga 2, que salga 3, que salga 4, que salga 5 y por último que salga 6. Todo esto de aquí son los resultados de quién? Del primer dado, ¿no? Vamos a ponerle dado 1. Dado 1. ¿Correcto? Ya. Pero así como tengo los resultados del dado 1, también tengo resultados de un dado 2. Vamos a ponerle en vertical, ¿ya? Que salga 1, que salga, a ver, que salga 1, que salga 2, que salga 3, que salga 4, y por último que salga, bueno, que salga 5, y por último que salga 6. ¿Esto qué son? Son los resultados del otro dado. ¿De acuerdo? Vamos a ponerle dado número 2. Yo te pregunto, cuando yo junto los resultados, voy a obtener valores, ¿sí o no? A ver, ¿cuáles serían esos valores? Si te das cuenta, por cada resultado de uno se generan 6 valores del otro, ¿sí o no? ¿Correcto?
Por cada resultado de uno se generan 6 valores del otro. Entonces, en la tabla yo tendría 6 valores de uno y 6 del otro. Sería 6 por 6. ¿Y cuánto es 6 por 6, chicos? 6 por 6 sería en total 36 casos, ¿o no? 36 casos, profesor. O sea, el total de casos obtenidos, ¿no? El total de casos sería, ¿no? 6 por 6 sería 6 al cuadrado. Y eso saldría 36. 36 casos en total. ¿De acuerdo? Donde 2 viene a ser el número de dados, ¿no? 6 al cuadrado sería 36. 36 casos en total. Pero hay una condición. En el problema me dice si la suma es 7. Profesor, la única forma en que la suma sea 7, ¿ya? Es cuando los dados tendrían el siguiente valor, que sea 1,6, 1,6, ¿verdad? Ahí está, que sea 1,6 y el otro valor que sería 6,1. Acá, 6,1. Ahí la suma es 7. Profe, hay más. Cuando sea 3,4, profesor, la suma es 7, correcto. Cuando es 3,4, 3,4 o 4,3. 4,3 también la suma es 7. 4,3. ¿Está bien? En todos estos resultados la suma es 7. Profesor, 2,5 también. 2,5 la suma es 7. 2,5 la suma es 7. O 5,2, aquí está. 5,2 también la suma es 7. En todos estos resultados, profesor, la suma de resultados es igual a 7. ¿Estamos de acuerdo? La suma de los resultados es igual a 7. Pero a mí me dicen, ¿cuál es la probabilidad de tener de que uno de los resultados sea 1? Allá, de que uno de los resultados sea 1 solamente sería el 1,6 y ¿quién más? Y el 6 con el 1, nada más. O sea, estaríamos hablando de ¿cuánto? Profesor, estaríamos hablando de ¿cuántos casos? 2 casos. 2 casos a favor. 2 casos a favor. En que la suma sea 7 y que los resultados sea, uno de ellos sea 1. ¿Correcto? ¿Cómo calculas la probabilidad, profesor? Entonces decimos, ¿no? La probabilidad se calcula casos a favor entre casos totales. A favor son 2, total son 36. La respuesta sería 1 sobre 18. Y esto sería la respuesta. ¿De acuerdo? 1 sobre 18. Ahora un alumno dirá, no, profe, ¿y es necesario hacer todo ese diagrama para calcular la suma? No. Para eso, chicos, debes memorizarte la siguiente tablita. ¿Ya? La tabla de sumas. Acuérdate, ¿ah? La tabla de sumas. A ver, para que la suma resulte igual a 2, igual a 3, igual a 4, igual a 5, igual a 6, igual a 7, igual a 8, igual a 9, igual a 10, igual a 11, y en 2 dados la máxima suma será 12. ¿Sí o no? ¿Cuáles son el número de casos? Profesor, el número de casos en que eso se cumple se calcula de la siguiente manera. Que me dé 2, solamente hay un solo caso. ¿Cuándo? Cuando sea 1 y 1, ¿no? 1 más 1, 2. Ahí está, el único caso. Cuando sea
1 y 1. Que la suma me salga 3 sería 2 casos. ¿Cuáles son? 1 y 2 y 2 y 1. Que la suma me salga 4 son 3 casos. Oye, y así de manera consecutiva hasta llegar al 6. Recuerda, para que la suma sea 7, ¿cuántos casos tengo? Tengo 6 casos. A ver, contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Correcto, profesor. Aquí están los 6 casos. ¿Observan, chicos? Que la suma me salga 7. ¿Cuántos casos tenemos? Que la suma te dé 7. Profesor, el número de casos sería 6. Ahí está. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 casos. Que la suma te salga 8 ya empieza a disminuir. Sería 5, 4, 3, 2 y por último, que la suma te salga 12 solamente sería un solo caso. Entonces, con la ayuda, ¿ya? Con la ayuda de esta tablita, tú vas a poder calcular el número de casos de la suma del lanzamiento de 2 dados. El número de casos de la suma del lanzamiento de 2 dados. ¿Cuánto sería el número de casos en que la suma sea 6? 5. En que la suma sea 4, 3. En que la suma sea 2, 1. ¿De acuerdo? Esto es la tabla del número de casos para el lanzamiento de 2 dados. Ojo, lanzamiento de 2 dados. Esa es la condición. Acuérdate, del 2 empieza con 1 hasta el 6, hasta el 7 que es 6 y luego disminuye hasta el 1 otra vez. ¿De acuerdo? Con eso ya obviamente el problema se resuelve más fácil, profe. Sabemos que la suma sea 7 tengo 6 casos, pero donde uno de ellos sea 1 tengo 2 nada más. Sería 2 de un total de 36. La respuesta sería un 18avo, ¿ves? Sale más fácil, ¿no? A ver aquí. ¿Cuál es la probabilidad de que al lanzar 2 dados la suma de los puntos sea igual a 5? Chicos, que la suma de los puntos me salga 5. A ver, solamente tendrás que mirar el número de casos. Bueno, eso sale de la tabla. A ver, chicos, que la suma sea 5. ¿Cuántos casos son? Que la suma te salga 5. 4. Profesor, el número de casos a favor serían 4. Ahora dice, ¿cuál es la probabilidad de lanzar 2 dados? Profesor, si se lanza 2 dados, el número de casos totales se calcula 6 elevado a la cantidad de dados, sería 2. 6 al cuadrado sería 36. Entonces, de acá decimos, ¿no? La probabilidad de que la suma sea 5 sería casos a favor, 4. Casos totales, 36. Simplificando, chicos, ¿cuánto saldría eso? Un noveno. La respuesta a mi problema sería un noveno. ¿Se entendió, muchachos? Chicos, ¿se entendió? Sí, profesor. Ya. Sí, profe. Entonces ya no estás haciendo tu tabla, ¿no? Tu tabla de número de casos de 1, dado 2, ya no, ¿no? De frente calculas así, ¿no? Aunque la tabla ayuda bastante cuando te dice, ¿no? Que el primer dado sea mayor que 1, que el segundo dado sea mayor que el otro. Entonces, ahí sí recomiendo la tabla, ¿no? La tablita para que sepas dónde es mayor y dónde es menor. Ya, me avisan para pasar al siguiente.
Ya, espere, profe, un rato. A ver, hay 2 alumnos esperando. Un ratito vamos a hacerle darles acceso. A ver, ¿quiénes son? A Midori, ¿no? ¿Ya? ¿Puedo pasar al siguiente? Sí, profe. Sí, profe. Correcto. En la número 3 dice, se lanza un dado y una moneda. A ver, acá tienes que tener cuidado. Si tú lanzas un dado, recuerda, un dado tiene resultados. ¿Cuáles son resultados? Que salga 1, que salga 2, que salga 3, que salga 4, que salga 5 y por último que salga 6. O sea, lanzar un dado te da, profesor, por lo tanto, 6 resultados. En cambio, lanzar una moneda solamente te da 2 resultados, que salga cara o que salga sello. Esos son los resultados al lanzar una moneda. ¿Ya? Esto es una moneda. Puede ser que te salga cara o sello. Ahora, el número de combinaciones, ¿cuáles sería? Bueno, para ello obviamente tienes que operar, pues, ¿no? Operamos, profesor, y decimos, el número de combinaciones entre ellas sería que salga cara y el número 1, ¿correcto? Que salga cara y el número 1, que salga cara y el número 2, que salga cara y el número 3, que salga cara y el número 4, que salga cara y el número 5, que salga cara y el número 6, o que salga sello y el número 1, sello 2, sello 3, sello 4, sello 5 y por último sello 6. ¿Cuántos resultados tengo en total? Profesor, el total de casos, en este caso, ¿no? Voy a decir, profesor, quiere decir que en total son, ¿cuántos casos? Serían 6 por 2, 12. 12 casos. 12 casos. Pero de estos 12 casos, ¿qué te pide el problema? Dice, ¿cuál es la probabilidad de obtener un número no primo y un sello? A ver, números no primos. Bueno, los no primos son el 1 es no primo, ¿ya? El 1, por si acaso, ¿qué es? Es un número simple. El 1 y un sello, ahí está, pa 1, el 2 es primo, el 3 es primo, el 4 es no primo, el 4 es no primo, ¿cierto? El 2 es primo, el 3 es primo, el 4 es no primo, el 5 es primo, el 6 es no primo, es compuesto. ¿Se acuerdan? Entonces, ¿cuál es la probabilidad, profesor, de obtener el sello y un número no primo? Bueno, rápidamente podemos visualizar que esa probabilidad se puede calcular simplemente contando el número de casos. Y sería, profesor, 3 casos. 3 casos a favor. Entonces, ¿cómo calculamos la probabilidad de tener el 1 el sello y un no primo?
sería, ¿no? Casos a favor, 3. Profesor, casos a favor serían 3. Casos totales, 12. Sería 3 de 12. Simplificando, la respuesta sería 1/4. Y esto ya sería la clave. 1/4. ¿Se entendió, chicos? Sí, profe. A ver, un ratito, hay un alumnito que está esperando. Quiero ver quién es. ¿Por qué entran después de la hora? Ormeño. Y ahora sí. Ya. La 3 espejos, chicos, ¿cómo lo harías? Se lanzan, dice, 2 monedas. A ver, te tengo primera moneda. Primera moneda. Bueno, la primera moneda tiene 2 resultados. Que salga cara o que salga sello. Nada más, ¿sí o no? Y luego tengo una segunda moneda. Luego viene la segunda moneda. La segunda moneda también tiene 2 resultados. Que salga cara, ¿sí o no? Que salga cara o que salga sello. Pero profesor, si sale cara, entonces, si la primera salió cara y la segunda salió cara, el resultado final sería cara, cara. Pero si sale cara y la segunda sale sello, el resultado final sería cara, sello. O también puedo decir que salga la primera sello y la segunda cara. Si es así, el resultado final sería así. Sello, primero sello y después cara. O que salga sello, 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 sello. Pregunta, ¿cuál sería el total de casos? Bueno, el total de casos simplemente lo calculas de aquí, pues, ¿no? Entonces decimos, ¿no? El total de casos, ¿ya? Sería 1, 2, 3, 4. 4. Rápidamente se calcula así, 2 elevado al cuadrado, donde el 2 es el número de monedas. 2 al cuadrado, 4. 4 casos en total. Recuerda, el número 2 de arriba es el número de monedas. Profe, si fueran 3 monedas, allá sería 2 al cubo. 2 al cubo sería 8. 8 casos. ¿Se entendió? ¿Sí? Ya está. Pero, ¿cuál es la probabilidad de obtener una cara y un sello? Profesor, el problema me pide una cara y un sello. Una cara y un sello. ¿Cuál es la probabilidad de obtener una cara y un sello? Entonces ahí la cosa cambia, ¿no? Cara y sello solamente son 2 casos. Cuidado, estos son los casos a favor. Entonces, a favor tengo solo 2 casos, profesor. 2 casos de un total de 4. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de obtener una cara y un sello? Entonces digo, ¿no? La probabilidad, bueno, decimos, la probabilidad de tener una cara o un sello sería casos a favor 2,
Casos totales son 4. Y 2 de 4 sería la mitad, un medio, ¿no? Un medio. Recuerda que un medio también se puede escribir como el 50%. ¿Cómo se convierte la fracción a porcentaje? Multiplicándolo por el 100%. Si tú lo multiplicas por el 100%, entonces podrás simplificar. Mitad, mitad saldría 50. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que salga cara o sello? Es del 50%. La probabilidad, profesor, sería del 50%. Y esta es la respuesta. Un medio, 0,5 o 50%. Cualquiera de esas tres es respuesta. ¿Se entendió, chicos? Sí, profe. Ya. ¿Me avisan, por favor, para pasar al siguiente? Listo, profe. Ya, profe. Profe, un rato, por favor. A ver, un ratito la pantalla sea... Ya, ahora sí. Ok, profe. Ahora sí. Siguiente. ¿Cuál es la probabilidad de tener una reina de una baraja de 52 cartas al extraer una carta? A ver. ¿Cuál es la probabilidad de extraer una reina? Dice, ¿no? Una reina. Profe, ¿quién es la reina? A ver, ¿quién es la reina? ¿El as, la j, el q o el k? A ver, ¿quién se acuerda? Primero que nada, profesor, La Q creo que es. 52 cartas, esas 52 cartas se dividen en, a ver, total sabemos que son 52 cartas. Este es el total. O sea, el total ya no lo tengo que calcular. Sabemos que son 52. Estas 52 cartas se dividen en cuatro de ellas. A esas 4 se le denomina palos, ¿no? Palos, 4 palos. ¿Cuáles son? Son 13 de tréboles, 13 de tréboles, ahí está. Luego son 13 de espadas, ahí está. 13 de espadas, ¿no? Ahí está. 13 de espadas, bueno, no se ve bien. Mejor lo hacemos así. Y ahora sí. Ahí está. Ya, ahora sí. 13 de espadas. Y finalmente, profesor, son 13, en este caso son rojas, ¿no? 13 de corazones. Ahí está. 13 de corazones. Y por último, 13 de cocos. 13 de cocos. O también se le llama diamantes, ¿no? 13 de diamantes o 13 de cocos. O sea, total son 52 cartas, porque 13 por 4 son 52, de las cuales 26 son negras y 26 son rojas. Ahora, cada una de ellas, ¿ya? Contiene números, ¿no? Del 1 hasta el 13. El 1, el 2,
el 3, así sucesivamente, hasta llegar ¿a dónde? Hasta llegar al número 13. ¿De acuerdo? Ahora, al 1 se le reconoce con la letra A, ¿correcto? Al 1 se le reconoce con la letra A, o también se le llama el famoso as. As de trébol, ¿no? Este es el as de trébol. Este es el as de espadas. Este es el as, ¿verdad? El as de corazones. Y este es el as de diamantes. ¿Correcto? Son diferentes tipos de ases, ¿sí o no? Y el 1, el 2, el 3, así sucesivamente. Pero el 11 se le denota con la letra J, ¿correcto? El 11, profesor, se le denota con la letra J. El 12 con la letra Q. Y el 13 con la letra K. Solo que la letra K, a la letra K se le designa el nombre o el rey, ¿no? La letra K viene a ser el rey. K es el rey. El rey es la letra K. Pregunto, si K es el rey, ¿quién será la reina? Q. Claro, ya por deducción, ¿sí o no? Profesor, eso significa que Q, profesor, viene a ser la reina. La reina es Q. Entonces tengo, ¿cuántos Q tengo? Tengo Q de trébol, Q de espadas, tengo Q de corazones y tengo Q de diamantes. ¿Cuántas reinas tengo entonces? Allá, 4. sí, profesor. Los casos a favor serían, ¿no? A favor son 4 casos. 4 casos a favor, porque tengo 4 reinas. ¿Estás de acuerdo conmigo? Son 4 las reinas, profesor, de un total de 52. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de al extraer una carta, ya, me salga una reina? ¿Cómo calculas la probabilidad de extraer una reina? En otras palabras, una Q. ¿Cómo se calcula la probabilidad? ¿Te acuerdas? Casos a favor, o sea, 4, de un total de 52. Claro, rápidamente sabes que puedes sacar cuarta, saldría 1, cuarta saldría 13. O sea que la respuesta a tu problema será 1 sobre 13 o un treceavo. Esta es la respuesta, un treceavo. La probabilidad de extraer una reina es 1 de 13. Chicos, ¿se entendió? ¿O muy rápido lo he hecho? Sí, profe. ¿Sí se entendió, no? Listo. Pero, ¿qué pasa, profesor, si se traen 3 cartas? Ahí la cosa cambia. Dice, de una baraja de 52 cartas se extraen 3 cartas. Ya. Sabemos que el total, bueno, el total ya es dato. El total, profesor, es dato. El total no lo tengo que calcular porque me lo dan. Son 52 cartas. ¿Ya? Ya. Pero dice, ¿no? Se extrae 3 cartas allá. O sea, extraes la primera carta. Y después extraes la segunda carta. Y después extraes la tercera carta. Entonces, ¿cuántas cartas extraes? 3 cartas, ¿ya?
¿Cuál es la probabilidad de que se obtenga un as? Allá. Yo quiero que la primera sea un as. Un as. La segunda, otro as. Otro as. Y la tercera, un rey, profesor. Yo quiero que la tercera sea un rey. ¿Cuál es esa probabilidad en ese orden? ¿Ah? En ese orden. Bueno, tú sabes que la probabilidad se calcula mediante la división. ¿Cuál es la división? Casos a favor. Casos a favor. Bueno, más atrásito ya. Casos a favor. ¿Entre quién? ¿Ah? Recuerda que se calcula casos a favor entre los casos totales, ¿no? Casos totales. Ahí está. Eso te están preguntando. Bueno, si tú tienes una baraja de 52 cartas, ¿cuántos ases tienes? A ver, eso no es difícil calcular. 4. Excelente, alumno. Profesor, tengo 4 ases. ¿Cuántos reyes? 4. 4 reyes. Entonces la pregunta es, para extraer un as, el primer as, tú tienes 4 casos a favor de un total de ¿cuánto? De 52. Entonces la probabilidad se calcula así, 4 entre 52. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? 4 de un total de 52, profe. Ahora, acuérdate de la palabra y. Y, profesor, era un famoso principio. ¿Cómo se llamaba ese principio? Principio La de la adición. multiplicación. Multiplicación. ¿Te acuerdas o no? El de la adición era el O, ¿ya? Ahora, para el primero tienes 4 de 52. Para el segundo, ¿cuántos casos a favor tienes? 3 de Recuerda. 52. Exacto, porque como ya extrajiste la primera carta, entonces la tercera, profesor, va a disminuir en una, pues. ¿Por qué, profesor? Porque ya extrajiste una, pues, un as. Quiere decir que para la siguiente ya no te quedan 4, solo te quedarían 3 ases. ¿Se entendió? ¿Se entendió por qué restó una? Porque en la primera extrajiste una carta, pues. Como ya extrajiste una carta, entonces tienes que restar 1 al 4, pues. 4 menos 1 te quedan 3. 3 posibilidades para que tengas otro as. ¿Se entendió? Pregunta, ¿de un total de cuánto? ¿De 52. 52 o de 51? A ver, ¿de 52 o de 51? A ver, ¿quién me dice? 51. Profe, si extraigo la primera carta y me sale un as, ya no tengo 52, profe, porque he extraído una carta. Como extraes una carta, entonces ahora tu nuevo total va a ser 51, profe. ¿Sí o no? 51. Otra vez, la palabra I, ¿qué cosa significa I? Acuérdate. Multiplicación. Correcto, multiplicación. Y decimos, ¿no? Para tener un rey, ¿cuántas posibilidades tienes? Para tener un rey. 4. Excelente. 4 de cuántas cartas que te quedan ahora. 51. No puedes decir 51, ¿sabes por qué? Porque ya trajiste una y 2 cartas. Ya has extraído 2 cartas. La primera un as
y la segunda otro as. Por lo tanto, de tus 52 te quedan 2 menos. ¿Cuánto sería? 50. 50, pues 50, ¿no? Porque va disminuyendo, pues, ¿no? El total, como va sacando cartas, sigue disminuyendo de uno en uno, pues. ¿Sí o no? ¿Cierto? Este 1 es de la primera carta y este 1 es de la segunda carta. O lo pongo entre paréntesis, ¿ya? Para que te acuerdes, ¿ya? Este 1 ¿de quién es? De la primera carta que sacaste un as. Y este 1 ¿quién es? De la segunda carta que sacaste otro aspe, profe. Entonces, ¿cuántos te quedan al final? 52 ya no, te quedan 50 nada más, porque has extraído una carta y al final te quedas con 50. Una y una, 50, ¿cierto? ¿Se entendió, chicos? Sí se entendió, ¿no? Ya. ¿Cuál es la probabilidad, chicos? Bueno, la probabilidad sería cuarta, cuarta, un treceavo, por tercia, tercia, un diecisietiavo, por mitad, mitad, dos veinticincoavos. Ya. Todo eso al final, ¿cuánto sale? 2 de cuánto. ¿Cuánto es 13 por 17 por 25? A ver, los que tienen calculadora. A ver, por favor, los que tienen calculadora. ¿Cuánto sale? ¿Nadie? ¿Nadie tiene calculadora? No me escriban al chat porque recuerden que estoy con la tablet. La tablet no puedo ver el chat. 5.525. 5.525. Muchas gracias. O sea, de 5.525 extracciones, tienes dos posibilidades que te salga un as y un rey, en ese orden. Problema resuelto. Ya. ¿Puedo pasar al siguiente? Ya, chicos, ¿puedo pasar al siguiente? Sí, profe. Ya. Vamos al siguiente. ¿Cuál es la probabilidad de al lanzar un dado al aire resulte un número par? Ya, pues, chicos. Tú sabes que un dado tiene ¿cuántas posibilidades? Que salga 1, que salga 2, que salga 3, que salga 4, que salga 5 y que salga 6. Profesor, eso le da a usted un total de ¿cuánto?
de 6 casos. La pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que el resultado sea un número par? Un número par. Bueno, un número par ya no serían 6 casos, sino solo serían ¿cuánto? 3 casos. Pero estos son 3 casos a favor, que salga par. ¿Cuál es la probabilidad entonces de que el resultado sea par? Al lanzar un dado, 3 casos a favor de un total de 6. Eso saldría la mitad, ¿no? Un medio. Recuerda que un medio también se puede expresar como 0,5 o como el 50%. Cualquiera de ellos es respuesta. Cualquiera de los 3 puede estar en tus claves, ¿ah? Cualquiera de los 3, ¿ya? Muy bien. Problema 2. A ver. Problema número 2. Dice, en una urna colocamos 15 bolas, ¿ya? Bueno, una urna viene a ser como un recipiente, pues, ¿no? O sea, en un recipiente, eso es lo que está diciendo, ¿no? En un recipiente, a ver, vamos a hacerlo de otro colorcito. Ahí está. En un recipiente, ya. Colocamos en total 15 bolas. Total, 15 bolitas. Ya. 7 son rojas. Dato, profesor. 7 son rojas. Ya. Bueno, si 7 son rojas, se supone que el resto son de otros colores, pues, ¿no? 15 menos 7 sería ¿cuánto? 8. 8 son de otros colores. ¿Cuál es la probabilidad de que al extraer una bola que no sea roja? ¿Cuál es la probabilidad? Dice que al extraer una bola no sea roja. Bueno, la probabilidad de que no sea roja, ¿cuál sería? Esa probabilidad no roja significa que sea de otro color. Sería 8 de un total de ¿cuánto? De 15. 8 quinceavos, ¿verdad? Ahí está la respuesta. 8 quinceavos. Ahí está la probabilidad de que no sea roja, profe. Porque al no ser roja, entonces, ¿qué color es? Es de otro color. ¿Se entendió? Chicos, ¿se Sí, profe. entendió? Sí, profe. Ya, rapidito, por favor, cópienlo, una captura. Listo, profe. Ya. Problema número 3. Se lanzan 2 dados al aire, dice. ¿Cuál es la probabilidad de que resulten 2 números iguales? A ver, tú sabes que si son 2 dados, entonces, el número de casos totales se calcula como 6 elevado a la cantidad de dados, o sea, 6 al cuadrado. Eso saldría 36 casos. 36 casos totales. O sea, el total de casos ya sabes que es 36. ¿De acuerdo? Eso siempre se cumple en el lanzamiento de 2 dados. ¿Ya? Ahora, dice, ¿cuál es la probabilidad de que los resultados sean iguales? Profe, que los 2 números iguales, que salga 2 números iguales,
dos números y además iguales, bueno, eso es fácil calcularlo, ¿no? Por ejemplo, que te salga 1 y 1, o que te salga 2 y 2, o que te salga 3 y 3, y hasta el último que te salga 6 y 6. O sea, ¿cuántos casos a favor tendrías? Bueno, no hay que ser muy inteligente para hacer el cálculo. Total, profesor, serían ¿cuántos casos? 6 casos. 6 casos a favor. Y tú ya sabes que la probabilidad, ¿cómo se calcula? La probabilidad de extraer, de lanzar dos dados y obtener dos números iguales, sería 6 casos a favor de un total de 36. Rápidamente, la respuesta será 1 de 6. O sea, de 6 casos, 1. Un sexto. Esa es la respuesta. Un sexto. ¿De acuerdo? Listo. Ya está. Problema resuelto. Se tienen 3 dados tetraédricos. Profe, ¿qué significa tetraedro? Tetra viene de 4, ¿no? Penta sería 5. Tri sería 3. ¿Sí o no? Entonces vamos a eso. ¿Qué significa tetra? Tetra. Tetraedro. Bueno, como te expliqué, la palabra tetra significa 4. Y la palabra edro así solito, significa caras. O sea, es un sólido que tiene 4 caras. ¿Y cómo será ese sólido de 4 caras? Es un sólido que está formado por 4 caras que son triángulos. Veamos. Ahí está. Triángulo. Y por aquí. Triángulo. Y obviamente en la superficie. Esta línea obviamente no se ve. Ahí está. Triángulo. ¿Cuántas caras tiene? Tiene 4. 2 frontales, que es la que ves, y 2, una atrás y una en el piso, ¿cierto? Entonces, esta cara que está aquí es la que está en el piso. No se ve. ¿Ya? Esta es la que está en el piso. ¿De acuerdo? Esa es la cara que no se ve. Está en el piso. O lo que llamamos nosotros base, ¿no? Esa es la base. Entonces, ahí está tu tetraedro de 4 caras. ¿Ya? Y dice que están enumeradas del 1 al 4. Allá. O sea, acá está el 1, ¿no? Esta cara de adelante es el 1. Esta cara de aquí, que le voy a poner con un puntito, esa cara, profesor, vendría a ser la cara del 2. La cara que he pintado de amarillo, ya, esa carita de amarillo sería el 3. Y por último, profe, la cara que está a la espalda del 1 y del 2. O sea, esta carita de acá, que está a la espalda del 1 y del 2. Esa carita, ¿ya? Esta carita de aquí es la del 4. Ahí está, enumerado del 1 al 4. ¿Está bien o no? Pero dice, se lanzan 3 dados tetraédricos. Bueno, tú ya sabes que cuando eran 6 caras, el número de casos era 6 a la n. Como ahora son
4 caras, entonces el número de casos totales es 4 a la n, pero como son 3 dados, sería 4 al cubo. ¿Cuánto es 4 al cubo? 64 casos en total. Estos son los casos totales. ¿Está bien? La pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que resulten 3 unos? O sea, que salgan 3 unos. Profesor, la única manera de que salgan 3 unos es cuando tenga 1, 1, 1. Y nada más, ¿sí o no? Sería, profesor, ¿cuántos casos? Sería un caso nada más. Un caso a favor. No hay otro, ¿sí o no? ¿Y cómo calculas la probabilidad entonces? Decimos, ¿no? La probabilidad de tener 3 unos sería casos a favor 1, casos totales 64. O sea, 1 de un total de 64. Ahí está tu respuesta. 1 de un total de 64. ¿Se entendió, chicos? Sí, Chicos, ¿se profe. entendió? Acuérdate, ¿ah? Cuando eran dados era 6, porque el dado tiene 6 caras. 6 a la n. 6 al cuadrado, 36 casos, ¿no? Pero como son 4 caras, entonces estamos hablando de 4 a la n. 4 a la n, en este caso son 3 dados, sería 4 al cubo, 64. Recuerda que este número 3, lo voy a poner ya para que no se olviden. Este número 3 me indica el número de dados. El número de dados. ¿Ya? Acá también, ¿no? Este número 2 me indica el número de dados. Número de dados. ¿Ya? Entonces, con esa formulita se calcula rápidamente. Profe, si fueran monedas, las monedas, ¿cuántas caras tiene? Tiene 2 caras. 2 a la n sería. 2 a la n. Si son 2 monedas, 2 al cuadrado, 4 casos. Si son 3 monedas, 2 al cubo, 8 casos. Profe, si son 4 monedas, si son 4 monedas, 2 a la cuarta, 16 casos. ¿Se entendió? Ya, Listo, profe. ya. Vamos al siguiente. Al arrojar un dado al aire, bueno, tú ya sabes que un dado te da ¿cuántos resultados? Seis resultados en total. Les decimos, ¿no? Total serían 6 casos. La pregunta dice, ¿cuál es la probabilidad de no obtener un número impar no mayor a 3? A ver, un número impar que no sea mayor a 3. Impar no mayor a 3, solamente veo uno, ¿ah? ¿O ustedes ven más? Impar no mayor a 3. Ya pues. Este es un número impar no mayor al número 3. ¿Sí o no? Entonces decimos, profesor, solamente habría un caso a favor. Un caso a favor. Ya pues, ¿cómo calculas probabilidad? Probabilidad
Se calcula, ¿no? Casos a favor, 1. Casos totales, 6. Se acabó. Sería 1 de 6. Problema resuelto. ¿Está bien, chicos, o muy rápido? ¿Podría volverlo a explicar, por favor, profe? Dice, al arrojar un dado, ¿cuál es la probabilidad de no... Ah, disculpa. Dice, ¿cuál es la probabilidad de no obtener? Me olvidé leer esa palabrita no, de no obtener... Ay, cuidado con esa palabrita, no había leído esa palabrita. De no obtener, dice, ¿no? Cuidado con esa palabrita. ¿Cuál es la probabilidad de no obtener, dice? A ver, un número impar no mayor a 3. Ya. Entonces, a ver, yo te pregunto, de esos números, ¿quiénes son impares? 1, 3 y 5. A ver, decimos. Impares serían el 1, el 3 y el 5. ¿Está bien o no? Ya. Ahora, quiero que me digas cuáles son los no impares mayores a 3. ¿Quiénes serían los impares mayores a 3 primero? Ya. ¿Quiénes serían los impares? No, te toco. 609. ¿Cuáles serían los no impares? 569 con 2 almohadas protector, 9 tarima. A ver, hay un alumno ahí. No, pero es dos A ver, plazas. chicos, ese alumnito, ¿quién es? Bueno, ya lo pago ya. A ver, de nuevo, ¿ah? Bueno, los no impares, ¿quiénes serían? No impares, 2, no 4, mayores. 6. Cuidado. No impares. Mira, yo no quiero que no sean impares y no mayores a 3. No mayores a 3. ¿Quiénes serían? Que no sean impares, ya pues, profe. Si no son impares, ¿qué son? Pares. No mayores a 3 significa que son como menores. ¿Menores a quién? A 3, ¿sí o no? Ya, ¿quiénes son los pares menores 2. a 3? Menores a 3. ¿Mm? 2. No impares, o sea que sean pares. No mayores a 3, o sea que sean... Si no son no mayores a 3, acá tienes que tener cuidado, ¿ah? Si no son no mayores a 3, entonces puede ser que sean menores o iguales. ¿A quién? A 3. Cuidado, ¿ah? Porque dice no mayores. Entonces, si no son no mayores que 3. Entonces, ¿cuál es el complemento? Sería menores o iguales que 3. A eso se refiere con el complemento. ¿Ya? Ten cuidado, ¿ah? Entonces, menores o iguales a 3. Entonces, los pares, 2, profe. solamente el 2, ¿no? Solamente el único que cumple es el 2. Ya pues. Entonces, ¿cuál es la probabilidad? 2 entre 6. No. El número de casos solamente sería el 2. Sería un solo caso. Entonces, tenemos casos a favor. Solamente es uno. El 2, pues.
Entonces la probabilidad se calcula 1 de ¿cuánto? De 6. 6. La respuesta es 1/6. ¿Ya? Cuidado con la lectura. Hay que tener cuidado con la lectura. ¿Ya? Se lanzan 2 monedas. Ya, rapidito, profesor. El total de casos se calcula así. Total de casos, cuando se lanzan 2 monedas, sería 2 al cuadrado. 4. ¿Cuál es la probabilidad de que ambas sean del mismo, que salgan lo mismo? Bueno, que salgan lo mismo, solamente tenemos 2 casos. Cara a cara, sello a sello. Eso hace un total de casos a favor, serían 2. Entonces, la probabilidad, profesor, se calcula casos a favor entre casos totales. La respuesta será 1/2. 1/2. Estaba fácil, ¿no? Listo. Listo. ¿Puedo pasar al siguiente? Chicos, ¿puedo pasar al siguiente? ¿Ya puedo pasar? Sí, profe. Ya. ¿Cuál es la probabilidad de que al lanzar 2 dados, la suma de puntos sea 8? Bueno, tú ya te acuerdas que la suma, en el caso de 2 dados, profe, pero si son 2 dados, en 2 dados se cumple que el número de casos totales se calcula 6 elevado al número de dados. 6 al cuadrado serían 36 casos en total. ¿De acuerdo? Ahora, la suma, usted nos enseñó un truquito que empezaba con el 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y terminaba con el 12. Y abajo iban el total de casos. Número de casos. Que salga 2 era 1, 2, 3, 4, 5, 6. Luego bajaba 5, 4, 3, 2 y terminaba en 1. Y esto me acuerdo que usted lo encerró en un cuadrito. Algo así era, ¿no? Lo encerró por aquí y ahí está. Lo encerramos en un cuadrito. Esto lo hace más bonito ya. Es tu cuaderno cuadriculado y ahí lo hace más bonito. Ya, era así, profe. Entonces dice, ¿cuál es la probabilidad de que al lanzar 2 dados la suma sea 8? Bueno, que la suma sea 8, solo tengo 5 casos. Entonces, la probabilidad de que la suma
sea 8, sería 5 casos a favor de un total de 36. La respuesta. ¿Está bien, chicos, o muy rápido? No, sí está bien, profe. ¿Se acuerdan, no? Sí, Que eso les profe. enseñé, ¿no? ¿Sí? Eso les enseñé, ¿ah? Sí. Al lanzar un dado común y un tetraédrico, bueno, vamos por partes. Un dado común, más o menos es así, ¿no? Ahí está. Ahí está. Un dado común. Profe, un dado común, ¿cuántas caras tiene? A ver, ¿cuántas caras te imaginas que tiene? Bueno, rápidamente, profesor, te das cuenta que un dado común tiene 6 caras. Al tener 6 caras, tendrá 6 resultados. Bueno, 6 caras o 6 resultados es lo mismo, ¿no? 6 caras. En cambio, un dado tetraédrico, ya vamos a un dado tetraédrico, a ver cómo sería. Más o menos así, ¿no? Ya. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Tetraédrico. ¿Te acuerdas cuántas caras tenía un tetraedro? Tenía 4. 4, ¿verdad? 4 caras. Si tú lanzas un dado común y, a ver, ¿quién se acuerda? Y significaba Por y, multiplicación. principio de la multiplicación. Yo te pregunto, ¿cuántos casos en total tendrás? Entonces, te pregunto, los 24. casos totales, ¿cuánto te saldría? 6 por 4, 24. 24 casos. ¿Estamos de acuerdo o no? Ya tengo el total de casos, ¿ah? Sería 6 por 4, 24. La pregunta es, dice, ¿cuál es la probabilidad de obtener un número par en el dado común y un número impar en el dado tetraédrico? Bueno, en el dado común, ya, te pide un número que sea par. Bueno, par en el dado común, par en este dado tienes ¿cuáles? Que salga 2, que salga 4 o que te salga 6. Estamos hablando de cuántos casos a favor. 3. 3 casos a favor. Entonces, la probabilidad, profesor, acá viene la parte más bonita, ¿no? La probabilidad de que al lanzar el primer dado y o que obtengas un número par, esa probabilidad, ¿cómo se calcula? Casos a favor, 3. Casos totales, 6. Sería 3 de 6. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Ya. Vamos al otro dado. A ver, al otro dado. Dice, y que al lanzar el otro dado salga un número impar. Bueno, aquí, profesor, impares. A ver, los impares. Recuerda, en este caso, los impares en el dado tetraédrico, como solamente tiene 4 caras, tendrá 4 resultados. Y los impares será el 1, ¿y quién más? Y el 3. No hay más, ¿sí o no? Porque tiene solamente 4 resultados. De 1, 2, 3, 4, nada más.
Entonces tendría ¿cuántos casos a favor? Habla. 2 casos a favor. Entonces, ¿cómo calculas la probabilidad? 2 de un total de 4, ¿sí o no? Ya chicos, por favor, un pequeño esfuerzo mental. ¿Cuánto saldría esto? Un cuarto. Claro, ¿no? Simplificando, ¿no, profe? Claro, profe, simplificando saldría, bueno, acá puedo sacar yo tercia, saldría 1, tercia, saldría 2. Del otro lado podría sacar, por ejemplo, mitad, saldría 1, mitad, saldría 2, y simplemente multiplicas, ¿no? 1 por 1 saldría 1, y 2 por 2 saldría 4. Entonces, la respuesta a este problema sería un cuarto. Un cuarto. Y esa sería la clave. ¿Qué tal, chicos? ¿Se entendió? Sí, profe. Listo. Estaba bonito el problema, ¿eh? Bonito, bonito. Bueno, muchachos, eso sería todo. Por favor, miren los videos. Son 3 videos que les he puesto. Algunos de ellos son parecidos al Global, ¿ya? Miren los videos para que den un buen examen de Global, ¿ya? Si miran los videos, va a sacar 20, ¿ah? ¿Ya? Son 3 videos. Míralos con calma y luego vas al examen y lo resuelves. Al toque sale. ¿Ya? Bueno, chicos, eso es todo. Cuídense mucho. Nos vemos. Chao, profe, Chao. gracias, profe. Muchas gracias, Los que profe. no Chao, figuran en la Chao, profe. profe, asistencia, gracias. pongan asistencia presente, ¿ya? Los que no figuran.